bienvenido a un capítulo más de Espacio Libre. El día de hoy, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, estamos disfrutando, Ana, de la vista panorámica muy hermosa, podemos ver las aves, los barquitos y este hermoso sol, Ana, ya que ha estado lloviendo, soleado, lloviendo, de todo un poco acá en el Perú, ¿no? Si nos estás viendo de otro país. Pero estamos bien, gracias a la misericordia de Dios. Así es, Belén, y sobre todo que es todo un reto grabar aquí, todo el sol que nos da, pero aquí lo hacemos, en verdad, porque es algo que debemos de hacer, de predicar y de compartir lo que Dios, lo poquito, lo mucho, lo que Dios nos muestra y nos enseña, Belén. Así es. El día de hoy vamos a tratar, Ana, sobre un capítulo, un tema muy importante y que es muy necesario hablarlo, Ana, en ¿Por estos qué, tiempos. Belén? Porque hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos en donde todas las cosas han cambiado fuera y dentro de la iglesia. Y hoy vamos a hablar un tema dentro de la iglesia, así que si tú congregas, quédate porque este tema es para ti. Así es. Por eso el día de hoy, Belén, hemos titulado El capítulo de hoy se titula El cristianismo moderno. versus el cristianismo bíblico. Así es. Así que, ¿te parece si empezamos? Así es. Empecemos. Ahora sí, comencemos, Ana, con este tema. Que vamos a hablar sobre el cristianismo moderno versus El cristianismo bíblico ha cambiado. Claro que sí, Ana, y sobre todo hoy es necesario que nosotros hablemos de este tema, Ana. ¿Por qué? Porque es un cambio que ha habido en la iglesia durante lo largo de todos estos años y un cambio, Ana, que lamentablemente no es para bien. Un cambio que vemos que está dirigiendo no tan solo a jóvenes, sino a muchas vidas, familias, que las dirigen a rumbo, pero no rumbo al cielo, Ana. Verdaderamente que no nos habla sobre un cambio que tiene que ver en la vida de un cristiano. Es por eso que la pregunta de hoy es, ¿crees que el cristianismo de hoy es igual al que enseñó Jesús? Y yo digo que ya no. ¿Por qué, En Belén? muy pocas iglesias hoy en día estamos viendo el cristianismo que enseñó Jesús y el cristianismo que nos habla la palabra de Dios. Sobre todo porque hoy en día, Ana, se ha perdido el temor a Dios. En muchas iglesias, en muchas congregaciones que muchas veces somos invitadas, podemos ver de que se ha perdido el temor a Dios, Ana. Y eso lo vemos en los miembros reflejan, tal y como es la iglesia, muchas veces lo reflejan los miembros, ¿tak? Las personas que se congregan en este lugar. Por ejemplo, hace poco, Ana, escuchaba yo sobre un joven, digamos un joven, ¿no? Que este joven ministraba la alabanza en la iglesia, él tocaba el piano y todo lo demás, pero este joven, como muchos jóvenes, ¿no? A veces se enfrían y todo lo demás, entonces este joven se había enfriado, había entrado el desánimo, no estaba congregándose, no estaba orando, entonces había bajado espiritualmente, ¿Qué ¿no? sucedió, Belén? Y sucedió que llegó el tiempo de una campaña, como el joven era el único que tocaba el piano, pues fue invitado por el pastor a tocar el piano, ¿no? Pero el joven al llegar a la iglesia le dijo, pastor, pero yo no puedo subir al altar porque no está adorando y no sé qué. Y el pastor le dijo, no, hijo, pide perdón a Dios, nomás Dios te va a perdonar, pero Dios te va a usar en la alabanza. Tremendo, Belén. Y el joven subió al altar. Vino obediente, sí, él fue bien, obediente. muy Ahí sí fue obediente, ¿no? Tocando el piano, y sabemos que el altar es un lugar santo, Ana, sobre todo que está en la presencia de Dios. Y no cualquiera puede subir al altar, sino una persona que verdaderamente esté en comunión con Dios. Aquí vemos negligencia de parte de ambas personas. De él por no estorbarle y tal vez decirle al pastor que no podía subir, y también del pastor por hacerlo subir, Ana. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo se ha perdido el temor a Dios en las iglesias. Sí, bien, efectivamente, como tú mencionabas, ¿no? Que muchas veces hay negligencia de ambas partes. Y la verdad es que muchas veces también pasamos por alto nuestra vida espiritual. No tomamos la importancia que debe ser, ¿no? Así es. A veces nos tomamos mucho preocupación por el cambio climático. Ay, qué miedo, ¿no? Hace mucho sol, o qué miedo esa que viene de temporada de verano, de calor, ¿no? ¿Y qué de nuestra vida espiritual nos preocupamos? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Es por eso, Belén, que he decidido preguntar, ¿se ha diluido el evangelio? Wow. Para eso quiero invitarlos a leer 2 de Timoteo 4, de versículo 3 al 4. Pero lo quiero leer en una nueva versión. Esa versión es versión La Palabra de Dios para todos, hermanos. Dice así. Dice la Palabra de Dios, siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdad,
la verdadera enseñanza que se conduce a una vida recta. Así Y es. solo buscarán rodearse de maestros que complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Wow. Es verdad, Belén. Hoy en día la gente quiere escuchar, Belén, lo que le agrada, ¿no? Quiere escuchar historias falsas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, Belén, vemos aquí en el Callao, sí, aquí en el Callao, yo no sé allá donde tú estés, pero aquí en el Callao, sucede, Belén, que hay iglesias también, Belén, y también casas de paz, también denominadas, que son cédulas, Belén, ¿no? Ah, ok. Y resulta que en estas iglesias pues se llena de muchas colas, Belén, ¿no? La gente se llena, ¿no? Pero sin embargo, algo que Dios nos dice, Belén, que Él no quiere cantidad, Él quiere calidad. O sea, Él quiere ambas, ¿no? Que de repente Así puede es. haber cantidad, pero con calidad, Sí, ¿no? Y nos preocupamos muchas veces porque se llenen las iglesias, se llenen, pero el pueblo no quiere, Belén, recibir una doctrina, una enseñanza conforme a la palabra de Dios, Belén. amén. Y saben que, Belén, que a veces la palabra de Dios es distorsionada. Ellos pueden ir como ellos quieren, su principal eje es que se llene la iglesia, pero no que sea una iglesia conforme a la palabra de Dios. Y no están yendo, Belén, rumbo a la salvación. Están yendo rumbo a una perdición, Belén. Porque como dice aquí Belén, ¿no? Porque la gente dejará de escuchar la verdad. Entonces, como el tema dice, ¿no? El cristianismo, Belén, moderno versus el cristianismo bíblico. Ya no quieren escuchar un cristianismo bíblico basado en los fundamentos de vida, sino un cristianismo moderno. Un cristianismo que más adelante tú lo vas a explicar, Belén. Así es. Así es, Ana, y sobre todo que dentro del pueblo de Dios tiene que notarse una diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no conoce a Dios o que no ha tenido una experiencia de Dios. Tiene que notarse en todos los ámbitos de su vida, en la manera de hablar, en la manera de poder vestirse, en la manera de andar, cómo son sus actitudes cuando está fuera, dentro de la iglesia. Lo que dice eso, lo que está dentro y dice fuera, con muy sus bien. amigos, con sus hermanos en Cristo. Mucho ojo en eso, ¿no? Y sobre todo que se tiene que notar la diferencia. El Evangelio, Ana, nos habla sobre un cambio. Nos habla, Ana, sobre el nacer de nuevo, ¿no? Sobre dejar el viejo hombre atrás, Ana, ¿no? Y sobre todo cambiar. Se trata de ver un cambio en nuestras Así vidas. es. En esta iglesia, como tú mencionabas, y no tan solo en esta iglesia, sobre todo que tú con tus ojos mismos los puedes ver, porque esto no tan solo sucede en Perú, En el Callao. no tan solo sucede en el Callao, está Diferente. sucediendo alrededor del mundo y en diferentes partes del mundo. Así es. Como Belén. escuchaba la sierva que decía, somos testigos oculares porque tus propios ojos lo están viendo, tus Gloria a Dios, propios es ojos lo verdad. están viendo, joven, hermano, hermana que me escuchas, tus propios ojos el día de hoy lo están viendo, de que las iglesias están distorsionando la palabra de Dios, de que estas iglesias, los miembros que se congregan, no hay un cambio verdaderamente en sus vidas, Ana. Tiene que haber un cambio en sus vidas. Como hace poco, Ana, yo podía ver un video así en TikTok que muchas veces vamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, yo vi un video donde me llamó la atención. ¿Por porque qué? ¿Por qué? habían jóvenes que hablaban de la palabra de Dios. Estos jóvenes eran estadounidenses, ¿no? Mira, un claro ejemplo de que también en Estados Unidos se ve que la palabra de Dios se ha distorsionado. Que no tan solo es aquí en el Perú o en el Callao, sino también en todo el mundo. Y estos jóvenes hablaban de la palabra de Dios, de su fe en Cristo y de todo lo demás, ¿no? Y sobre todo que hablaba sobre cómo es la fe en Dios, cómo había sido en ellos, en lo que ellos creían. Pero en ningún momento los escuché hablar, o sea, a los jóvenes les escuché decir que tal vez se pudieran arrepentir de sus pecados, que cambiaran su manera de ser, porque ellos salían hablando de su fe con sus argollas, con sus cadenas, ¿no? Pero sin embargo sí decían hablar de Dios, ¿no? Los tatuajes también, Los Belén. tatuajes, muchos de ellos tatuajados, muchos de ellos con sus pantalones rotos y todo lo demás. Y entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la diferencia entre el pueblo de Dios y de aquellos que no conocen a Dios? ¿Dónde está la diferencia? Así es, Belén, están camuflados. Claro que O de sí. repente saben que yo soy cristiano, pero me tatúo una cruz. Aquí está Claro la que cruz. no, la Biblia nos dice que ningún rasguño ni algo que está en los cielos, como que está aquí en la tierra, nos vamos a hacer. Así que cuidado, si tú congregas en una de estas congregaciones, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo, porque verdaderamente el día que partas para el cielo no va a ser tu destino. Así es, Belén. No, por eso, hermano, toma mucha nota de lo que estamos diciendo, porque si tú estás viendo alrededor, pues
escudriña la palabra de Dios conforme está escrito y conforme tu líder está hablando. Claro que sí, Ana, y sobre todo que hoy en día muchos se llaman cristianos. Hoy en día todos son cristianos porque todos dicen creer en Dios, pero el cristianismo no se basa en tan solo creer en Dios, sino que haga un cambio en tu vida, en no poner peros, el poder decir, soy cristiana, pero todavía me gusta tomar cerveza. Soy cristiana, pero todavía me tatúo. Soy cristiana, pero aún sigo fumando o aún sigo haciendo las cosas que la Biblia me dice que no debo hacer. La Biblia nos habla sobre un Gloria a cambio, Dios. sobre el nacer de nuevo. Por ejemplo, también lo vemos en las autoridades. Podemos ver este presidente Donald Trump, que él dice ser cristiano, pero mira los shows que hacía, Ana. En ningún momento yo podía ver a Jesús reflejado solo en una parte de una ceremonia que invitó a ciertos hermanos a cantar, pero ¿en dónde está el cambio también en este presidente? Claro que sí, Belén, sí, y me acuerdo que el año pasado, Belén, él hizo una Biblia por Donald Trump. No, entonces imagínate, Belén, él está Claro que viviendo no. un evangelio conforme él piensa que es así. Engañado. Pero no es así, es engañado, Belén. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que son mis discípulos escuchan y obedecen. Ese Así es el que es. es mi discípulo, esa es mi familia, Belén. Así Porque es. eso, por eso le dijeron, Jesús, María y tus hermanos te buscan, ¿no? Mi familia son ustedes que Amén. escuchan y obedecen la palabra del Padre. Así es, Ana. Y sobre todo que este versículo que tú hablabas en 2 de Timoteo 4:3-4 dice, porque llegarán tiempos, estos tiempos en la actualidad, en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza, ¿no? Que sobre todo dice que nos dirige a una vida recta, Ana, porque muchas veces escuchar la verdad duele, ¿no? Se que estamos molesta. haciendo mal, Así es, nos ¿verdad? causa una molestia, ay, no, hermana, pero sí, la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir una vida recta. Discípulos son aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Estos apóstoles, ¿tú crees que iban a andar tatuajados, Ana? Estos apóstoles, ¿tú crees que iban a poner peros a Dios? Claro que no, Ana. Así no son unos verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que vive la palabra de Dios en donde quiera que él esté. Claro que sí, Belén, por eso que estos apóstoles habían tenido un encuentro con nuestro Salvador. Amén. Ya Jesús le dijo, Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Así Es así, él vivió una transformación, un cambio en su vida, Belén. Amén. Es por eso, hermano, que tú te tienes que dejar transformar por el poder de Dios. Y muchas veces, Belén, se molestan y ¿sabes lo que hacen? No, yo me voy a ir a una iglesia donde yo me sienta cómoda. Así es. Es así, ¿no? Pero no, hermano, se tiene que ir a una iglesia donde le hablen la verdad. Amén. Así es. Eso, Ana, ahora también hablemos sobre algo muy importante que es el cristianismo light, ¿no? Cristianismo light, Belén, ese es un nuevo término. Explícame, Belén. El cristianismo light, o sea, un cristianismo ligero, no un cristianismo suavecito, por ahí puede Como las decir. papitas light. Como las papitas light, hija, que son muy suavecitas, muy blanditas, ¿no? Por ahí. Así que vamos a activar las alertas, por ahí, producción, activen las alertas, zona de alerta. Bueno, Ana, y también tenemos un tema muy importante que es el cristianismo light. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ese es un nuevo término. ¿Te hace recordar las papitas light? Claro que no, Ana, el cristianismo light es un cristianismo ligero, un cristianismo suavecito, como por ahí se puede decir blandito, ¿no? Ah, así como crocantes como las papitas light. No, Ana, un Porque son cristianismo súper light. delgaditas. Un cristianismo light se refiere a vivir una fe, pero sin compromiso con Dios. Ah, A vivir, por ejemplo, la fe, bueno, en este caso sería a creer en Dios, pero vivir, Ana, una vida como la vive el mundo. Por ejemplo, por ahí, Ana, tenemos a un conocido, ¿no? En el que se congrega en estos lugares, pero verdaderamente no hay un cambio en su vida, Ana. Porque, por ejemplo, podemos ver que esta persona aún sigue tomando, esta persona aún muchas veces se les escapan ciertas fisuras, ¿no? Al Wow, momento de ay, poder no. hablar. Entonces, ¿dónde está el cambio? Tenemos que reflejar a Dios, Ana, y sobre todo que sobre todo se evita, ¿no? Lo que demanda sacrificio, Ana. Sí a Dios, pero eviten lo que demanda sacrificio, ¿no? Y sobre todo el cambiar, muchas veces no quieren cambiar. Por ejemplo, como te mencionaba antes, buscan a Dios, pero siempre ponen un pero, ¿no? Buscan a Dios, pero quiero seguir haciendo tal cosa. con condición. Con condición. Ah, ya, ese es el evangelio light. Un cristianismo Ah, light. ya. Ah, ya está, no tiene un compromiso realmente. No, hay con peros, no con condición. Con condición. Ah, ya estoy entendiendo. Bueno, entonces lo que tú me explicas me encanta mucho. Me voy a acordar del cristianismo live para poder predicar. Pero yo también, Belén, lo que tú has mencionado, también quiero agregar, Belén, lo que dice en Lucas. Quiero Lucas 9:23, Belén, ¿Qué ¿no? nos dice? La palabra de Dios nos dice así, en Lucas 9:23 dice, y a todos les dijo,
Y decía a todos les dijo, no a algunos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice, ¿no? Y eso Belén hace referencia a que el cristianismo, ¿no? Hace referencia a Belén que también nosotros todos los días debemos tomar nuestra cruz. Debemos morir diariamente, Belén, ¿no? Algo, Belén, que nos duele o nos cuesta es lidiar con los problemas, Belén. Uy, sí. Las circunstancias, Belén. A veces personas que no nos agradan. O a veces a mí mensajes que no nos agradan, Belén. Que no queremos recibir, Belén. Pero sin embargo, la Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir adelante. Amén. Así como Jesús dice, ¿no? Sigue adelante, sigue, ¿no? Ay, pero hoy me levanté sin ganas. No, pues que el Evangelio, Belén, no depende de las motivaciones que tienes o de las ganas que tienes. Ay, hoy me levanté desanimada. No. Jesús dice, te levantaste desanimada, pues toma tu cruz y levántate y sigue. Amén. A pesar de que tienes falta de ánimo, sigue, me dice la palabra, ¿no? Ese es el Evangelio, Belén. Amén, así es. Y por ejemplo, Belén, también hoy muchas veces los líderes, Belén, de las iglesias se han dedicado más a entretenimiento, Belén, que a la palabra de Dios, Belén, ¿no? Muchas veces hay comodidad y entretenimiento para que el joven cristiano se siente en la iglesia y no se vaya. Así es. Y muchas veces, Belén, ¿sabes lo que hacen conciertos cristianos, Belén? ¿No? Amén. ¿No? Como mencionábamos acá en el Callao, Belén, que hay una iglesia conocida, ¿no? Que hacen cultos pues de largas horas, Belén, que todo es alto, me salto, gloria a Dios, aleluya. Ese es el principal eje, Belén. Pero sin embargo no dan una palabra eficaz, Belén, una palabra que pique, Belén, al creyente, al joven cristiano, Belén, ¿no? Y muchas veces, Belén, para ellos eso es el evangelio, pues ir a la iglesia, saltar, gloria a Dios, aleluya. Y van básicamente porque se sienten cómodos, Belén, por Así entretenimiento. Ay, porque me encanta cómo canta ese hermano. Me encanta cómo canta ese hermano, Belén. Me siento entretenido más acá que en la casa, que en mi casa. Pero sin embargo no hay palabra de Dios. Amén. Y eso hay que tener mucho cuidado, Belén. Mucho ojo. Que nuestro principal eje no sea el entretenimiento ni la comodidad, sino recibir palabra. Y muchas veces no nos gusta, Belén. Amén. Así es. Entonces, Belén, quiero preguntarte, Belén, ¿cómo volver a un cristianismo bíblico basado en esos principios, Belén? Sobre todo, Ana, que hay que regresar a las escrituras, Ana, recordar muy bien lo que son nuestros principios bíblicos, escudriñar las escrituras que la Biblia nos habla, Ana, sobre cada día, cómo cambiar nuestra vida, cómo tomar aún decisiones, nos habla la Biblia, Ana, decisiones sabias, qué hacer ante ciertos escenarios. La Biblia nos enseña muy bien y es un claro ejemplo, Ana, que debemos usar y emplear en cada una de nuestras vidas, Ana. Como también, Ana, debemos priorizar nuestra relación con Dios, ¿no? Muchas veces iniciamos el día, pero a Dios lo dejamos al último, ¿no? Es verdad, Belén. Y a Dios dejamos al último dejamos la palabra de Dios, como muchas veces tú decías hace poco, que muchas veces le dan énfasis al entretenimiento cuando congregas en esas congregaciones, ¿no? Y la palabra de Dios al último lo dejan, ¿no? O no le dan tanto énfasis a lo que es la palabra de Dios, sobre todo lo que el pueblo debería recibir, que es palabra de Dios, pasto fresco. Muy bien, pasto fresco, así como ese pasto. Así como este pasto. Amén, así es, Ana. Y sobre todo un compromiso real con Dios, ¿no? Muchas veces el compromiso real con Dios significa que vas a ir contra corriente, contra lo que este mundo hace. Hay que recordar que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Ana. Y no tan solo a dejarnos llevarnos por las emociones, por los mensajes emocionales, como por ahí Jesús hablaba, ¿no, Ana? Sobre todo hablaba, Ana, sobre dónde había caído en buena tierra, Ana. Tiene que caer la palabra de Dios, esa semillita tiene que caer en buena tierra, pero también habla sobre uno que cayó en los pedregales, que recibió la palabra de Dios con emoción, pero después cuando vinieron las pruebas, se desanimó, ¿no? Y se secó. Dice, tú no puedes ser así, Ana, a lo contrario, tienes que ser una semillita que cayó en buena tierra. Y da frutos. Amén, y da frutos al 100%. Así es, Ana. Y sobre todo que un ejemplo claro, Ana, es que hay que leer la Biblia, pero no tan solo leer, decir, a ver, hermano, el día de hoy he leído Lucas capítulo 1, que me enseñaba Jesús sobre los milagros, pero hay que escudriñarla. Y entenderla. No es tan solo leer por leer, No. sino escudriñarla, ¿no? ¿Qué significa escudriñar? Estudiarla, tomarme un tiempo, leerla. ¿Qué me quiere decir el día de hoy la palabra de Dios? Muchas veces preferimos Ana, comprarnos unas buenas zapatillas. Preferimos, ¿no? Las Jordan, las Air Force One.
preferimos muchas veces la ropa de lujo, de diseñador, muchas veces esas bolsas que hoy están de moda, los Louis Vuitton, los Chanel y tantas cosas más. Pero ¿qué nos cuesta, Ana, sobre todo comprarnos una buena Biblia? O también, Belén, por ejemplo, hoy en día el skincare. O una buena rutina de skincare, las cremitas y todo lo demás, ¿no? Pero también tenemos de dar prioridad a la palabra de Dios. Eso. En una de tus compras incluye una buena Biblia de estudio, que a lo mejor tal vez sí te va a costar un poco más, pero hay que invertir en el reino de Dios. Así Tú es. mismo tienes que invertir en tu salvación, Ana. Sé un buen administrador del Así reino es. de Dios. Amén. Sea un buen administrador aún de tu dinero. ¿En qué inviertes tu dinero la mayor parte del tiempo? ¿No? Invierte tu dinero en poder escudriñar la palabra de Dios, en tal vez poder decir, a ver, lo que esta hermana se está diciendo es verdad o no es verdad. Claro que sí, lo vas a poder notar aquí, en la palabra de Dios, sobre todo porque siempre hablamos con versículos bíblicos, Ana, para que la palabra de Dios hable a tu vida. Así veré muy bien, como tú lo estás diciendo, ¿no? Que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Por eso el día de hoy también quiero mencionarte Lucas 14:34. ¿Qué dice, Belén, Lucas 14:34? Y la palabra de Dios se lee así, Belén. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Usted se preguntará, ¿insípida? Sí, hermano. Por ejemplo, hermano, un claro ejemplo, ¿no? Cuando tú agarras la sal, ¿qué pasa, Belén, si la sal se moja? Se vuelve insípida. Se seca, Belén, y ya no tiene sabor. O sea, es un sabor especial, horrible. Entonces Ya se no vuelve sabe insípida. Así, por eso Dios nos compara. El cristianismo se puede volver insípido, Belén. Claro. Para nada que no. Pero ¿qué es lo que pasa, Belén? Cuando el cristianismo, Belén, cuando el creyente, el joven, Belén, se vuelve insípido, ¿qué es? Se camufla. Se Amén. camufla, Belén, en la comodidad. Así Ya no es. quiere palabra de Dios, quiere entretenimiento, Belén. Claro. Entonces, eso no puede suceder, Belén, en el creyente, en el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser sal, Belén, tenemos que dar sabor. ¿Cómo, Belén? Cuando nos acercamos, hermano, Dios te bendiga, la palabra de Dios dice así. No importa tu estado de ánimo, recuerda, como mencionábamos, toma tu cruz y sígueme, sígueme. Así que si tú, hermanito, te has levantado con mal ánimo, pues en el nombre de Jesús toma ánimo, toma fuerza. Dice la palabra que somos sal, Belén, vamos a sazonar, así como que rico, Belén, ¿no? Amén. Le echamos, por ejemplo, al ceviche, sal, Belén, qué rico, el ceviche con sal. Uy, pues si no le echas sal, Belén, pues no se cocina el pescado, Belén, ¿no? Así Es así. Sobre todo está dejarnos de acostumbrar a los mensajes motivacionales, a tan solo sentir sentimientos, ¿no? Por la palabra de Dios y listo, se acabó. No, y sobre todo que hoy en día muchas veces predican el recibe tu milagro, ¿no? Ya viene tu bendición por ahí. Esos son los mensajes más Recibe. escuchados, ¿no? Pero no, tú tienes que escuchar palabra de Dios. Uno sabe cuando está bien y cuando está mal delante de Dios. Preocúpate por tu salvación, por verdaderamente escuchar palabra de Dios, que muchas veces es de exhortación para nuestras vidas, pero es necesario para que nosotros podamos crecer espiritualmente y nos podamos dar cuenta, Ana, de que a dónde nos estamos dirigiendo. Así es, Belén, ¿no? Y que sobre todo que uno tiene entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento, inteligencia, ¿no? Cuando a veces escuchamos, uy, no, ese varón es de Dios, como Amén. Dios lo usa, ¿no? Pero, y esa predica, sí, está bien, hay que seguir orando por el mal. Pero cuando escuchas una palabra que te impacta, que está ahí, ¿no? Como dice la palabra, que duele, ¿no? Ahí, que está penetrando, ay, Dios mío, este varón busca a Dios, este varón es de Así oración, es. porque me hablaba algo que nadie sabía, este varón es de Dios. No tan solo escuchar el, ya viene tu milagro, No. hermano, recibe Cuando tu nos milagro. dicen, hermano, arrepiéntase. Amén. Ese es un buen mensaje porque nos llama al arrepentimiento, a reconocer que estamos mal delante de Dios, Ana. Así es. Y por ejemplo, Belén, también te escuché, Belén, que comentabas, Belén, un claro ejemplo, Belén. Así es. Un claro ejemplo, Ana, es de que muchas veces los hermanos dicen, ay, no, Ana, ya no voy a ir a la iglesia, dicen por ahí, ¿no? Porque no me gusta cómo hablan en la iglesia, Ay, me Belén, han no, tratado No, mal. pero es por ahí, dramático, dicen. Dios mío. Así es. Y sin embargo dice, me voy de la iglesia, ¿no? Y se va al mundo. Y el mundo que muchas veces se trata mal, te pisotea, te traiciona, te revolca. Muchas veces, a ese sí no quieres dejar, hermano, arrepiéntase en el nombre del Señor. Arrepiéntase, porque a Jesús, que también nos trata muy bien, Ana, que verdaderamente vemos su amor incondicional en cada respirar, en cada mañana, a ese sí queremos dejar. Pero al mundo que nos trata mal, al mundo que muchas veces nos ofende, Ana, nos traiciona, nos da demasiado duro en la vida, a ese sí no queremos. Somos masoquistas, claro. Belén. A ese sí queremos seguir estando con ellos aferrados, ¿no? Pero porque en la iglesia te hicieron algo, ya quieres irte de la iglesia. No, claro que no. Aférrate a Dios, verdaderamente vive un cristianismo, Ana, bíblico. Así es.
Sí, Belén, es por eso, Belén, lo que tú mencionabas me encantó, Belén, ¿no? Que no debemos estar basados en lo que el hermano, por ejemplo, tiene fallas sin mirar eso, ¿no? No. Sino debemos mirar a Dios, A Belén, Jesús. ¿no? A Jesús, a Dios, que es nuestro principal Amén. eje de vida, Belén, ¿no? Pero también, Belén, quiero hacer una conclusión ya para culminar, Belén, ¿no? Quiero, hermano, en esta hora retarte. Queremos retarte. Que en esta hora tú no vivas, de repente, si has estado viviendo una vida de conformismo, una vida de comodidad, pues ya no lo hagas. Te retamos a que vivas una vida bíblica, con principios bíblicos. Te Amén. retamos, hermano, y pruébalo. La palabra de Dios dice, pruébame y verás. Así es, hermano. Así que ya sabes, no te engañes, cuidado con estar viviendo un cristianismo moderno. Recuerda vivir un cristianismo bíblico, conforme a la palabra de Dios y bajo los fundamentos bíblicos, ¿sabes? Así que ya sabes, coméntanos, ¿qué te pareció este capítulo? ¿En qué iglesia estás congregando? Con mucho cuidado, ¿no? ¿Y verdaderamente estás viviendo el cristianismo conforme a la palabra de Dios? Así es, ¿no? Y bueno, eso fue todo, Belén, que el día de hoy Dios nos ha ayudado a poder dar esa pequeña reflexión, a Así pensar es. con ese rico sol que Dios nos da. Aquí estamos nuevamente, hermano. Y bueno, Belén, esos fueron Tus hermanas de Espacio Libre. Bendiciones. Y no se olviden de suscribirse. activar la campanita y o compartirlo. Así que ya saben, síganos y no se pierdan otro episodio más aquí en Espacio Libre.